Bueno, pues buenas tardes y vamos a continuar con este recorrido del siglo XVII, de su filosofía política, y vamos a centrarnos en estas dos siguientes sesiones en una figura que a mí me parece especialmente relevante, que es la figura de Spinoza, lo cual supone que damos un salto de un lado del Canal de la Mancha al otro, pero seguimos en un contexto con enormes semejanzas con el que hemos venido trabajando en el caso de Inglaterra. Quiero decir que estamos en otro territorio, en otra geografía, en este caso la de las Provincias Unidas, aunque igual en algún momento se me escapa decir Holanda, que es una de las 7 provincias unidas, pero lo correcto es hablar de los Países Bajos o de las Provincias Unidas, que es un lugar donde se está produciendo también ese proceso de desarrollo hacia el capitalismo, de inicio de una nueva formación social que sería el capitalismo en su forma comercial, y que como consecuencia de ello pues va a manifestar tensiones sociales muy semejantes a las que hemos visto en Inglaterra. Como decíamos en las sesiones anteriores, estamos en los dos territorios en los que el capitalismo comercial adquiere un mayor vuelo. Inglaterra, las Provincias Unidas. En el siglo XVII todavía no estaba claro dónde se iba a producir, dónde el capitalismo iba a tomar un mayor impulso y ahora iba a acabar por constituirse en el modo de producción dominante. Eso acaba sucediendo en Inglaterra, pero en el 17 Inglaterra y Holanda y las Provincias Unidas andan a la par en ese desarrollo de capitalismo comercial. Son dos los elementos que podemos señalar para caracterizar a la Holanda de la época. Uno primero también de carácter religioso, pero aquí con una especificidad. Holanda es un territorio de tolerancia religiosa muy amplia. Es más, es un lugar en el que se produce la acogida de numerosos individuos, personajes, pues que encuentran problemas religiosos en sus lugares de origen y que entienden que Holanda es una tierra en la que existen unas mayores garantías para la libertad de pensamiento. También con las matizaciones que evidentemente la época obliga, pero sí que Holanda es en ese sentido una anomalía, un lugar, una isla dentro de Europa en la que la tolerancia toma un relieve que no existía en otros lugares del continente, ni tampoco de las islas. Ahí conviven con cierta facilidad diferentes credos, diferentes religiones. Hay una potentísima comunidad judía que también vive perfectamente integrada, aunque, como veremos con el caso de Spinoza, pues el límite se encuentra exactamente en el mismo sitio. El límite es el ateísmo, que es una posición, pues, aunque quizá un poco más tolerada que en otras geografías, ciertamente problemática. Bueno, por un lado, como decía, el tema religioso, pero por otro lado, fundamentalmente el tema social vinculado a los cambios económicos que están acaeciendo en Europa y especialmente en las Provincias Unidas en esta época. Tenemos, pues, a semejanza de otros lugares, a semejanza de lo que había ocurrido en Inglaterra, la pugna entre un sector pues más vinculado a la nobleza y a los intereses agrícolas en lo fundamental, centrados en la tierra, y otros sectores pues más vinculados al comercio, a una incipiente burguesía que nuevamente nos encontramos con que
tiene una enorme pujanza económica y esa pujanza económica quiere trasladarla al ámbito de lo político y a conseguir una fuerte presencia en la toma de decisiones políticas de la sociedad. Esto en Holanda se sustancia en la tensión existente. Bueno, Holanda había sido, lo sabéis, perdón, Holanda, las Provincias Unidas. Las Provincias Unidas habían estado bajo dominio de la corona española. En teoría, la independencia de estas se produce en 1648 con esa famosa paz de Utrecht a la que hemos hecho referencia en alguna ocasión y que supone el final de esa guerra de los 30 años que va de 1618 a 1648, pero de facto las Provincias Unidas gozaban de independencia desde mucho tiempo antes, tras una relación muy conflictiva con la corona española. Y en esas Provincias Unidas, con una enorme independencia política ya con respecto a la corona española, lo que se produce es la tensión fundamentalmente entre dos instituciones. La que se conoce como el Gran Pensionario, en torno al cual se articularía la burguesía comercial y que precisamente por ello tiene una vocación más bien tendente al pacifismo, en la medida en que interesa tener una situación de paz para poder desarrollar el comercio con una cierta tranquilidad, a pesar de las tensiones en ese ámbito constantes con Inglaterra, precisamente por la hegemonía comercial, por el control del mar y por el control de las colonias. Y, por otro lado, el Statuder, que era el jefe militar y que representaba más los intereses de una nobleza terrateniente y que precisamente por esa vinculación a la tierra tenía una mayor ansia de territorios y una vocación belicista más marcada, más expansionista, que diera salida pues a la población de las Provincias Unidas constreñida en unos territorios más bien exiguos. Esa es la tensión que se aprecia a lo largo del 17 entre ese sector burgués comercial y un sector nobiliario terrateniente y agrícola, y que va a tener diferentes episodios a lo largo del 17. Quizá el episodio más conocido y más relevante, el que más nos puede interesar de cara a lo que vamos a trabajar, es la República que entre 1650 y 1672 va a ser dirigida por los hermanos de Witt, los hermanos de Witt, que van a encabezar una república de corte burgués y democrático, con la que Spinoza, que vive entre 1633 y 1677, se va a sentir en la que se va a sentir muy implicado, y en concreto con los hermanos de Witt va a mantener una relación muy estrecha, una relación de amistad, hasta que estos dos son asesinados en 1672 por una turba que no solamente los asesina, sino que los cuelga públicamente de sendos árboles, en un ejercicio que llevó a Spinoza a escribir un texto que se titula Ultimi Barbarorum, los últimos de los bárbaros, Barbarorum, los últimos de los bárbaros, para poner de relevancia la brutalidad con la que los hermanos de Witt sucumben a la ira de un cierto sector de la sociedad
de las Provincias Unidas, precisamente a aquel sector social pues más vinculado a los intereses de la nobleza terrateniente, lo que nos habla nuevamente de la crudeza del conflicto social existente en Holanda. Fijaos que estamos viendo en estos meses, hemos visto tres conflictos filosóficos: el que enfrenta a Sócrates y Platón con los sofistas, el que enfrenta a los sectores liberales y democráticos ingleses representados por Locke y los niveladores y los cavadores con Hobbes, y ahora el conflicto que se va a articular en torno a la filosofía de Spinoza, que se sustentan sobre la base de un conflicto social potentísimo. En los tres casos estamos hablando de guerras civiles o declaradas o encubiertas que atraviesan a las sociedades, por lo cual pues resulta desde mi punto de vista tremendamente inconveniente el no entender estas filosofías en el contexto de ese profundo conflicto que está atravesando la sociedad. Bueno, Spinoza se siente muy cercano de los hermanos de Witt, de esa experiencia democrática que acaba de manera dramática, como os acabo de mencionar. El ambiente social es de tal tensión en las Provincias Unidas durante esta época que hay un elemento tremendamente significativo y en el que quizás se unen las dos cuestiones, la cuestión religiosa y la cuestión político-social. Y es el hecho de que Spinoza solamente publica en vida una de sus obras. Solamente publica en vida 1663 los principios de la filosofía de Descartes. En 1663, los principios de la filosofía de Descartes. Esta obra la publica en vida. También publica en vida, pero de manera anónima, sin firmarlo, el Tratado Teológico Político en 1670. El resto de la obra de Spinoza, significativamente pues la ética, el tratado político, que además es inconcluso por la muerte de Spinoza, es publicado posteriormente de manera póstuma por los amigos de Spinoza. Spinoza quizá mantiene una cierta prudencia con respecto a la publicación de sus obras, dado el contenido, el contexto social existente. De hecho, el tratado teológico político, Spinoza empieza a promover una traducción al holandés, porque lo redacta en principio en latín, y pretende promover una traducción al holandés, pero parece ser que por consejo de los hermanos de Witt la para, ordena que no siga adelante. Yo creo que esto es un dato muy significativo para vincular la producción teórica de Spinoza con la situación política existente en el momento, y que nos habla de la prudencia de Spinoza ante esa situación. También por el hecho de que Spinoza había vivido en sus propias carnes un ejercicio represivo de enorme importancia, como fue su expulsión en 1656 de la sinagoga. Él, que era judío sefardí, sus orígenes parece ser que están en la península ibérica, bien en España, bien en Portugal, de donde tienen que huir tras el decreto de expulsión que se produce en la península ibérica con respecto a los judíos. Spinoza va a ser expulsado de la comunidad judía en 1656, es decir, años antes de que publique su primera obra, sin todavía haberse dado a conocer como pensador, como filósofo. Ya es evidente que tiene enormes fricciones con la comunidad judía, que decide expulsarle, lo cual probablemente pues le lleve a mantener una actitud más prudente para evitar
determinadas situaciones, porque me voy a permitir leeros el decreto de expulsión de la sinagoga de Spinoza, y es de una enorme dureza, ¿no? Como vais a comprobar. El decreto dice de la siguiente manera: por decisión de los ángeles y el juicio de los santos, excomulgamos, expulsamos, execramos y maldecimos a Baruch Spinoza, con la aprobación del Santo Dios y toda esta santa comunidad, ante los santos libros de la ley con sus 613 prescripciones, con la excomunión con que Josué excomulgó a Jericó, con la maldición con que Eliseo maldijo a sus hijos y todas las execraciones escritas por la ley. Maldito de día y maldito de noche. Maldito sea cuando se acuesta y maldito cuando se levanta. Maldito sea cuando sale y maldito sea cuando regresa. Que el Señor no le perdone. Que la cólera y el enojo del Señor se desaten contra este hombre y arrojen sobre él todas las maldiciones escritas en el libro de la ley. El Señor borrará su nombre bajo los cielos y lo expulsará de todas las tribus de Israel, abandonándolo al maligno con todas las maldiciones del cielo escritas en el libro de la ley. Pero vosotros, que sois fieles al Señor vuestro Dios, vivid en paz. Ordenamos que nadie mantenga con él comunicación oral o escrita, que nadie le preste ningún favor, que nadie permanezca con él bajo el mismo techo, o a menos de 4 yardas, que nadie lea nada escrito o transcripto por él. Bueno, creo que el decreto se comenta por sí mismo, ¿no? La dureza del mismo habla de la violencia con la que Spinoza es expulsado no solamente de la sinagoga, sino de su mundo de relaciones, que a partir de ese momento queda absolutamente borrado, ¿no? ¿Qué decir de Spinoza? Bueno, pues Spinoza, desde una perspectiva filosófica, yo creo que es un autor de una enorme relevancia. Al que merece la pena prestar una especial atención, y que yo creo que sigue teniendo un enorme peso en la filosofía contemporánea y especialmente en la filosofía política, cuyas reflexiones no son tremendamente útiles en la actualidad todavía para pensar lo político. Comenzaría señalando una cuestión, y es el cuestionamiento que él hace de la tradición dominante en la filosofía occidental. Lejos de acogerse a esa tradición dominante, Spinoza es tremendamente crítico con ella, como se puede constatar en una carta que dirige. El epistolario de Spinoza es fascinante, es tremendamente interesante, muy útil para conocer su pensamiento, y en concreto voy a hacer referencia a una carta que dirige a Hugo Boxel, y en la que escribe de la siguiente manera: la autoridad de Platón, de Aristóteles y de Sócrates no vale mucho para mí. Me hubiera admirado que usted hubiera aducido a Epicuro, Demócrito, Lucrecio o alguno de los atomistas y defensores de los átomos. Pues no es de extrañar que aquellos que han inventado las cualidades ocultas, las especies intencionales, las formas sustanciales y otras 1000 tonterías hayan excogitado los espectros y duendes, y que hayan creído a las viejezuelas con lo que aumentaron la autoridad de Demócrito, cuya buena fama envidiaron tanto que llegaron a quemar todos los libros que él había editado con tanto encomio. Claro, el texto es absolutamente brutal, absolutamente brutal. La descalificación que hace de la filosofía de la línea Sócrates, Platón, Aristóteles no tiene desperdicio, ¿no? Y para viejezuelas que inventan historietas y que derivan, por lo tanto, en alucinaciones que nada tienen que ver con la mirada materialista sobre la realidad que han lanzado autores pues como Demócrito, Lucrecio o Epicuro, ¿no? Entonces, ese es un primer elemento a tener en cuenta. ¿Dónde se sitúa Spinoza en la tradición filosófica? ¿Cómo se acoge
a eso que posteriormente, pues con Althusser podríamos denominar la corriente subterránea del materialismo, ¿no? Una corriente que ha sido lanzada bajo tierra, incluso a través de estrategias tales como quemar los libros, la referencia que hace Spinoza al caso de Demócrito, y que Spinoza se empeña en volver a sacar a la superficie. Pero fundamentalmente yo diría que lo interesante de Spinoza es que se pregunta algo que yo creo que es de una gran utilidad para nuestro presente, porque en el fondo de su filosofía política, lo que late, lo que yo entiendo que late, es la pregunta de cómo gestionar la diferencia. ¿Cómo gestionamos la diferencia? ¿Cómo hacemos política a partir de la diferencia? ¿Cómo se construye una práctica política y una teoría política que parta de la diferencia constituyente de los sujetos? Porque frente al planteamiento dominante en la modernidad, ese planteamiento que hace del concepto de naturaleza humana, de esencia humana, de bon sens, que diría Descartes, de sentido común, que es dominante en la modernidad, Spinoza lo que va a entender es que los sujetos son diferentes, su esencia es una esencia singular, y por lo tanto, a la hora de establecer un proceso político hay que entender y partir de esa diferencia que nos constituye. Yo creo que eso es un elemento muy importante, porque, en primer lugar, porque hace que la modernidad pivote sobre una concepción del sujeto diferente a la que va a ser dominante, y en segundo lugar, pues porque nos coloca ante lo que podemos llamar el problema de nuestros tiempos, el problema de la actualidad, cómo gestionar políticamente la diferencia. Para abordar la filosofía de Spinoza voy a dividirla en varios apartados y voy a hablar en primer lugar de su ontología, posteriormente de la antropología, haré una incursión en la epistemología para acabar finalmente en la política. Porque, como ya sabéis, ¿por qué iniciar por la ontología? Bueno, pues porque en muchas ocasiones os he dicho que la ontología es la base de toda concepción filosófica, que en función de cómo sea la ontología de un autor, en función de cómo sea su abordaje de la realidad, eso condicionará el resto de regiones de su pensamiento filosófico. Por ello, es importante comenzar con la reflexión en el ámbito ontológico en Spinoza, porque además es una reflexión también muy singular, muy alejada de lo que venían siendo las concepciones ontológicas hasta el momento, y de lo que lo serán las concepciones ontológicas dominantes en la modernidad. Entremos, por lo tanto, en la ontología de Spinoza, y entremos en ella por el sitio por el que es absolutamente imprescindible entrar. Esa expresión que preside el conjunto de la filosofía spinosiana: Deus sive natura, Dios o la naturaleza, Dios o la naturaleza. Han corrido ríos de tinta en torno a la condición de Spinoza, si Spinoza era ateo, Spinoza era un panteísta, ¿cómo caracterizar a Spinoza? Como la primera gran incertidumbre es cómo calificar de ateo, como hace una cierta tradición en la que, a la que yo me sumo de manera incondicional, cómo calificar de ateo a alguien que coloca como cúspide de su obra el concepto de Dios. Y él mismo, para defenderse de las acusaciones de ateísmo que sufre a lo largo de su vida, pues señala esto. Bueno, ¿cómo se me puede calificar de ateo
si yo coloco el concepto de Dios en el centro de mi concepción filosófica. Bueno, pues precisamente por eso, yo creo que eso lo ha sabido ver de una manera magnífica y ejemplar nuevamente uno de los mejores lectores de Spinoza, aunque tampoco se prodigó en exceso sobre él, que es Louis Althusser, ¿no? El filósofo francés Louis Althusser, cuando habla de este Deus sive natura como la suprema estrategia. Aquí nos encontramos con la suprema estrategia. ¿A qué se refiere con la suprema estrategia Althusser? Leo un fragmento de una obra de Althusser. Dice, lo que me fascinaba también en Spinoza era su estrategia filosófica. Jacques Derrida, filósofo francés contemporáneo de Althusser, aunque algo más joven, Jacques Derrida ha hablado mucho de estrategia en filosofía y tiene razón, puesto que toda filosofía es un dispositivo de combate teórico que dispone las tesis como si fueran plazas fuertes o voladizos para poder, en sus alusiones y ataques estratégicos, cercar las plazas teóricas fortificadas y ocupadas por el adversario. Pero Spinoza empezaba por Dios, y en el fondo, lo creo como toda la tradición de sus peores enemigos, era ateo, como Da Costa y otros tantos judíos portugueses de su tiempo. Suprema estrategia. Empezaba por cercar la plaza fuerte de su adversario, o aún mejor, se instalaba en ella como si él mismo fuera su propio adversario, y así no sospechoso de ser un adversario declarado, y redisponía esa fortaleza teórica, dándole completamente la vuelta, del mismo modo que se da la vuelta a los cañones, dirigiéndolos contra su ocupante. Es decir, que Althusser lo que entiende es que Spinoza, de manera taimada, lo que hace es colocarse dentro de un concepto para intentar destruirlo desde dentro. Se coloca dentro de una fortaleza para utilizar los cañones de esa fortaleza contra la misma fortaleza. Y este es el concepto de Dios. Y lo derrumba de una manera magistral, simplemente a través de ese sive, a través de ese o, que hace que Dios inmediatamente caiga y nos quede el esplendor de la naturaleza. Dios o la naturaleza, ¿no? Es decir, Spinoza lo que nos está diciendo, quizá guiñándonos un ojo, incluso, y mirando a uno y otro lado, ante el temor de que los sacerdotes de cualquier religión se lancen a su cuello para posteriormente colgarlo en un árbol, es allí donde he puesto Dios, táchenlo y coloquen naturaleza. No nos hace falta el concepto de Dios. Podemos sustituirlo inmediatamente por el concepto de naturaleza. Esa es la lectura que entiendo yo hay que hacer del Deus sive natura spinosiano, del Dios o la naturaleza. Y creo que es una lectura que además se puede sustentar perfectamente en los textos de Spinoza, que el ejercicio que estoy señalando es un ejercicio que se puede hacer de manera inmediata, y que cuando Spinoza reflexiona sobre el concepto de Dios en su ética, especialmente en el apéndice de su ética, pues nos da una mirada sobre la divinidad que ciertamente lo que hace es cuestionarla y en cierto modo pues acabar con la misma. ¿Por qué digo esto? Pues porque cuando Spinoza, y voy a coger un momento la ética, cuando Spinoza en el apéndice de la ética comienza a reflexionar sobre la religión y sobre la figura de Dios en la religión, va a hacer una lectura de este concepto pues que desmonta la lectura tradicional. De manera inmediata, Spinoza lo que nos va a decir es que va a cargar directamente contra la concepción teleológica que él entiende que atraviesa
todas las religiones. Y escribe: todos los prejuicios que intento indicar aquí dependen de uno solo, a saber, el hecho de que los hombres supongan comúnmente que todas las cosas de la naturaleza actúan al igual que ellos mismos por razón de un fin, e incluso tienen por cierto que Dios mismo dirige todas las cosas hacia un cierto fin, pues dicen que Dios ha hecho todas las cosas con vistas al hombre y ha creado al hombre para que le rinda culto. Consideraré pues que este solo prejuicio, buscando en primer lugar la causa por la que le presta su asentimiento la mayoría y por la que todos son tan propensos naturalmente a darle acogida. Después mostraré su falsedad y finalmente cómo han surgido de él los prejuicios acerca del bien y el mal, el mérito y el pecado, la alabanza y el vituperio, el orden y la confusión, la belleza y la fealdad y otros de este género. Es decir, esa concepción teleológica que acompaña al ser humano, esa idea de entender que todo lo que existe en la naturaleza ha sido creado con un telos, con una finalidad, y que Dios lo ha hecho así, es algo que en absoluto conviene a la concepción, a la realidad de la naturaleza, que la naturaleza funciona de una manera completamente diferente. Y el primer gesto que hace Spinoza en este sentido es el de despersonalizar a Dios. Dios no posee esos rasgos antropomórficos con los que habitualmente se acercan los seres humanos a él. Y esos rasgos antropomórficos que hacen que incluso sea un sujeto al que se puede conmover a través de plegarias, cuya voluntad se puede manipular a través de la oración o de los sacrificios, y que por lo tanto estaría muy cerca en su comportamiento del comportamiento humano. En cierto sentido, Spinoza se apunta a esa tradición materialista que se inicia ya en Grecia, de entender que en realidad Dios, como decía Genófanes de Colofón, no es más que una imagen, una proyección del ser humano. Esto ya lo apuntaba Genófanes de Colofón. Spinoza, no de manera abierta, pero sí parece sugerir pues, que efectivamente cuando hablamos de Dios no estamos más que proyectando los caracteres del ser humano, y eso es algo que posteriormente un buen lector de Spinoza, como fue Feuerbach, pues también planteará y qué decir de Marx, ¿no? Bueno, Spinoza critica esta concepción en la que nos encontramos con un Dios con voluntad, con un Dios con gestos de carácter humano y personal, y llega a calificar esta concepción de Dios, o la idea de que de un Dios cargado de voluntad, como un asilo de ignorancia, de un asilo de ignorancia. Habla de Dios, por lo tanto, como el asilo de la ignorancia, en el sentido de que recurrimos a él cuando no sabemos explicar lo que acontece y lo remitimos a la voluntad de Dios. Es decir, son expresiones de una tremenda dureza las que utiliza Spinoza para abordar la concepción tradicional de Dios y de la religión. Cuando hace esta crítica de Dios y de la religión, extrae unas tremendas consecuencias en todos los niveles, y especialmente en el nivel epistemológico y en el nivel ético, en el sentido de que Spinoza lo que va a entender es que solamente la existencia de Dios permite hablar de la verdad y la mentira, o del bien y del mal. La desaparición de esa concepción de Dios, es decir, la inmanencia de la naturaleza, nos deja ante una perspectiva en la que verdad y mentira se ajustan a
a los intereses y necesidades del sujeto de la misma manera que ocurre con el bien y el mal. El bien y el mal no son otra cosa, entiende Spinoza, que la respuesta que damos los seres humanos ante lo que acontece, si nos beneficia o nos perjudica. De tal manera que si Nietzsche nos hablaba o nos hablará de un más allá del bien y del mal, de un colocarnos más allá del bien y del mal, con Spinoza incluso podríamos hablar, aunque yo creo que entre Spinoza y Nietzsche hay muchos elementos de unión, hay una línea que sería Spinoza, Marx, Nietzsche. Con Spinoza podríamos hablar de un más acá del bien y del mal, ¿no? Porque dejamos al margen la divinidad, la trascendencia, nos quedamos en la inmanencia y cuando nos quedamos en la inmanencia, el criterio moral absoluto desaparece. Es lo que él intenta plantear también en ese apéndice de la ética, tal como os voy a leer. Dice, porque, como ya hemos dicho, creen que todas las cosas han sido hechas con vistas a ellos, se refiere a los seres humanos. Y a la naturaleza de una cosa la llaman buena o mala, sana o pútrida y corrompida, según son afectados por ella. Por ejemplo, si el movimiento que los nervios reciben de los objetos captados por los ojos conviene a la salud, los objetos por los que es causado son llamados bellos y feos los que provocan un movimiento contrario. Los que actúan sobre el sentido por medio de la nariz son llamados aromáticos o fétidos. Los que actúan por medio de la lengua, dulces o amargos, sabrosos o insípidos, etc. Los que actúan por medio del tacto, duros o blandos, ásperos o lisos, etc. Y por último, los que excitan el oído, se dice que producen ruido, sonido o armonía. Y esta última ha enloquecido a los hombres hasta el punto de creer que también Dios se complace con la armonía. Y no faltan filósofos persuadidos de que los movimientos celestes componen una armonía. Todo ello muestra suficientemente que cada cual juzga de las cosas por realidades, todo ello muestra suficientemente que cada cual juzga de las cosas según la disposición de su cerebro, o más bien toma por realidades las afecciones de su imaginación. Por ello, no es de admirar, notémoslo de pasada, que hayan surgido entre los hombres tantas controversias como conocemos, y de ellas, por último, el escepticismo. Pues, aunque los cuerpos humanos concuerdan en muchas cosas, difieren con todo en muchas más, y por eso lo que a uno le parece bueno, parece malo a otro. Lo que ordenado a uno, a otro confuso. Lo agradable para uno es desagradable para otro. Y así ocurre con las demás cosas que omito aquí, no solo por no ser este lugar para tratar expresamente de ellas, sino porque todos tienen suficiente experiencia en el caso. Es decir, que abandonar esa concepción tradicional de la divinidad, una concepción trascendente que todo lo sobrevuela, y fundirla con la naturaleza, remitirla a la naturaleza, supone cambiar, alterar por completo nuestra aproximación a la realidad, nuestra perspectiva, nuestra mirada. Y eso es un efecto fundamental de la ontología spinosiana. Una ontología, por ir cerrando este apartado referido a la misma, una ontología que además se caracteriza por ser una ontología de carácter monista, una ontología en la que el ser es entendido como uno, la sustancia. Él habla de la sustancia, pero habla de la sustancia de una manera muy peculiar, un tanto sorprendente, en la medida en que entiende que esa sustancia está compuesta por infinitos atributos, de los que solamente somos capaces de conocer dos. Solamente somos capaces de conocer la extensión y el pensamiento. Pero Spinoza lo que va a entender es que la sustancia está atravesada por infinitos
atributos. Y además esa sustancia se manifiesta en diferentes modos. Los seres humanos, por ejemplo, seríamos modos de la sustancia, y también esos modos de la sustancia estarían atravesados por infinitos atributos de los que solamente somos capaces de conocer dos. Esta concepción ontológica, como os decía, va a sobrevolar el conjunto de la filosofía spinosiana, va a condicionar el conjunto de la filosofía spinosiana, como vamos a ver en el segundo de los apartados al que quiero hacer referencia, que es el de la antropología. Porque la antropología spinosiana es una antropología realmente singular, ¿no? Y como diría Negri, anómala, porque os recuerdo que Negri tiene un magnífico libro sobre Spinoza que se titula así, la anomalía salvaje, entendiendo que el planteamiento filosófico spinosiano es anómalo para su tiempo, para su época. Vamos a perfilar la antropología spinosiana. Vamos a hablar de algunos aspectos de la antropología spinosiana. En primer lugar, comenzaremos por donde hemos acabado en la ontología. De una ontología monista, como señalaba anteriormente, derivamos también una antropología de carácter monista. Es decir, Spinoza entiende que el ser humano es una única sustancia, ¿no? El ser humano es una única sustancia. La filosofía spinosiana está en diálogo constante con la filosofía cartesiana. No en vano, ya os decía que la primera obra de Spinoza es una reflexión sobre la filosofía de Descartes, ¿no? Y hay un estudioso francés que es Ferdinand Alquier, que ha dedicado numerosas obras a analizar la relación entre Spinoza y Descartes, ¿no? Bueno, pues si recordáis el sistema cartesiano, su antropología, la antropología cartesiana, en coherencia con toda la tradición, con la tradición platónica, con la tradición aristotélica, es una antropología dual, en la que se habla de dos sustancias, el cuerpo y el alma. Es más, uno de los problemas cartesianos, lo recordáis, es encontrar el lugar de encuentro de ambas sustancias, cómo se vinculan ambas sustancias. Bien, Spinoza va a hacer una apuesta radical y va a plantear que un monismo sustancial. Solamente hay una sustancia en el ser humano. El ser humano es una única sustancia que se expresa, ¿no? Y el verbo es fundamental. No en vano Deleuze tiene un libro que se titula Spinoza y el problema de la expresión, ¿no? Esa única sustancia se expresa a través de la extensión y el pensamiento. Esa única sustancia se expresa a través de la extensión y del pensamiento, que tienen una relación de carácter paralelo, ¿no? Es lo que se conoce como el paralelismo spinosiano. No es que, como dice la tradición, el alma transmita al cuerpo sus órdenes y el cuerpo reaccione ante lo que dice el alma, sino que esa única sustancia se expresa paralelamente a través de esos dos ámbitos: el ámbito del pensamiento, el ámbito de la corporalidad. También habría que hacer aquí una precisión. Estoy utilizando el concepto alma cuando en realidad he utilizado el concepto alma por mantener una cierta fidelidad con la traducción
que se hace al castellano de los textos de Spinoza, y en los que de manera, yo creo que inconveniente, se traduce mens por alma. Yo creo que no hay que aceptar esa traducción, y que ese paralelismo es el que se produce entre el cuerpo y, utilicemos un concepto cercano al de mens, el cuerpo y la mente. ¿Por qué señalo esto? Porque a pesar de que Vidal Peña, que es el traductor de la ética spinosiana, pues es un magnífico conocedor de Spinoza, sin embargo, su argumento para mantener el concepto alma no me parece convincente. Vidal Peña dice que el concepto mens no es exactamente igual que el concepto mente que nosotros utilizamos. Bien, perfecto, pero desde luego lo que no es mens es ánima. Lo que no es mens es ánima. Y si Spinoza se ha preocupado por subrayar la distancia con la tradición utilizando un concepto nuevo y no utilizando el concepto de esa tradición, yo creo que hay que señalarlo de manera clara. Con lo cual, mientras en Descartes nos encontramos con el problema del vínculo entre cuerpo y alma, en Spinoza lo que nos encontramos es con que el ser humano, como una unidad sustancial, se expresa a través de dos niveles, el que representa el cuerpo y el que representa la mente. Y no hay un privilegio de uno sobre otro, sino que hay un reflejo de los estados del cuerpo a través de esos dos niveles. Cuando el cuerpo enferma, pues disminuye su actividad, y eso genera muchas veces tristeza. Cuando el cuerpo está sano, por el contrario, aumenta su actividad y manifiesta alegría. Bueno, pues esos son procesos que Spinoza entiende que son paralelos, ¿no? que se producen de manera paralela. Primer elemento significativo de la antropología spinosiana, esa concepción monista del ser humano que confronta con la concepción tradicional del mismo, y que engarza nuevamente pues, con aquello que habían planteado autores como Epicuro o Lucrecio, que entendían el alma, en este caso, con un carácter material, el mismo que tendría también la mente. Segundo elemento de interés en esa antropología spinosiana, y que enlaza con lo que yo decía, que era la preocupación fundamental que podemos encontrar en esta filosofía, que es la cuestión de la diferencia, la cuestión de la diferencia. En Spinoza encontramos un potente ejemplo de una antropología de la diferencia, de una concepción del sujeto que no está atravesada por esa naturaleza humana común para el conjunto de los sujetos, con esa esencia común que a todos acompaña. Bien al contrario, Spinoza dice que la naturaleza humana tiene carácter individual, que cada uno tenemos nuestro modo de ser, nuestras peculiaridades, nuestra singularidad. No solo esto es así, sino que Spinoza entiende de alguna manera que ni siquiera somos iguales a nosotros mismos, ¿no? En la medida en que el paso del tiempo hace que el sujeto vaya cambiando. Es decir, ni siquiera no hay una naturaleza humana que nos unifique a los seres humanos, y ni siquiera hay una naturaleza humana singular que nos unifique a nosotros mismos. En cierto modo, podríamos entender en Spinoza una anticipación de lo que Rimbaud, el poeta francés, escribe a finales del siglo XIX, cuando escribe en una carta a Izambard aquello de que yo es otro, yo es otro. Spinoza dice que
un mismo objeto puede afectar de maneras diferentes a diferentes sujetos. Es decir, el mismo objeto produce reacciones diferentes en, en diferentes sujetos. No reaccionamos de la misma manera ante la realidad. Eso manifiesta nuestra diferencia constitutiva. Pero es que al mismo tiempo dice, un mismo objeto puede afectar de manera diferente a un mismo sujeto en diferentes momentos. Aquello que en un determinado momento a mí me había alegrado, posteriormente me produce tristeza. Aquello que me había maravillado me produce hastío o repugnancia. Aquello que me había gustado hacer deja de gustarme. Y esto, nuestra experiencia personal, pues nos lo indica en el día a día, ¿no? Cómo varían nuestros gustos, cómo varían nuestras amistades, cómo varían nuestras maneras de pensar. Y entonces Spinoza está subrayando este elemento como constitutivo de la subjetividad. Somos diferentes los unos de los otros y estamos en un proceso constante de cambio, de modificación, de alteración, que hace que el sujeto pierda esa consistencia sustancial que quiere ver la tradición idealista y sea más bien, y aquí utilizo una terminología deleuziana, pues un flujo de subjetivación que va atravesando el tiempo y que va precipitándose en cada momento, pero de manera diferencial. Bien, entonces ahí tenemos un segundo elemento importante. El monismo sustancial, decía, diferencia caracterizadora de la subjetividad. Un tercer elemento, también peculiar en Spinoza. Todo lo que estamos señalando son anomalías, por decirlo con Negri. Son singularidades de la filosofía spinosiana que no encontramos en otras filosofías del momento. Y sobre todo no encontramos en aquellas que siguen la línea dominante de la modernidad. La cuestión de la libertad, ¿no? La cuestión de la libertad en Spinoza. Y esto sí que también es crucial para abordar la política contemporánea. Tan crucial que Logdón, ¿no? quienes lo vayáis a leer o quienes lo hayáis leído, tengáis interés en leerlo, Logdón dirá que una de las claves para una teoría política contemporánea es cuestionar, acabar con lo que él llama el núcleo duro de la ideología liberal, que es el sujeto sustancial, ¿no? Que es el sujeto sustancial y como tal sujeto sustancial atravesado por la libertad, ¿no? Para la concepción idealista del sujeto, cuando piensa la libertad, la piensa como constitutiva del sujeto. Somos libres, podemos elegir desde nuestra propia autonomía, desde nuestra propia singularidad. Spinoza, en primer lugar, lo que afirma es que no somos, y dice textualmente, un imperio dentro de otro imperio. No somos un imperio dentro de otro imperio. Ese otro imperio es la naturaleza. Es decir, no está por un lado la naturaleza, cuando dice naturaleza está hablando del conjunto de la realidad, no está hablando solamente de la naturaleza como aquello que se opone a la sociedad. En este sentido, naturaleza, Deus sive natura, la naturaleza es todo, todo lo natural y lo social. El sujeto no es un imperio dentro de ese imperio, no es alguien autónomo que puede actuar sin sentirse afectado, ¿no? Y la palabra es significativa, sin sentirse afectado por el lugar en el que se desempeña. No somos un imperio dentro de otro imperio, estamos sometidos a ese imperio.
nos desempeñamos dentro de ese imperio, nos desempeñamos dentro de esa realidad y no podemos abstraernos por completo de las influencias de esa realidad. Por eso Spinoza va a entender que nos creemos libres como fruto de nuestra propia ignorancia. Nos creemos libres porque no somos conscientes de aquello que nos afecta. No conocemos las causas que mueven nuestro comportamiento. Porque Spinoza entiende que todo comportamiento humano tiene una causa detrás. Hay una causa que explica el comportamiento humano. Todo lo que hacemos viene impelido por una causa. Lo que ocurre es que no somos conscientes de esas causas. Y al no ser conscientes de esas causas, dice Spinoza, nos creemos libres. Pero nada más lejos de la realidad. Precisamente Spinoza entiende que la libertad es, dice textualmente, la conciencia de la necesidad. ¿No? Es la conciencia de la necesidad. Es decir, es el conocimiento, para la libertad es condición indispensable el conocimiento de las causas que nos impelen a actuar como actuamos. Porque si somos conocedores de las causas, podremos, en cierto modo, intervenir sobre ellas. No eliminarlas. Las causas no se pueden eliminar. No podemos eliminar la gravedad. Pero si sabemos que existe la gravedad, podremos trabajar con ella. Ahí está la ciencia. Ahí está la ciencia. Si podemos volar con aviones, no es ignorando la ley de la gravedad, es conociendo la ley de la gravedad y utilizando la ley de la gravedad para nuestros intereses. Es decir, es el conocimiento exhaustivo de las causas lo que nos va a permitir modelar esas causas, intervenir sobre ellas. El desconocimiento de esas causas nos deja a merced de las mismas. Esto lo ejemplifica Deleuze de una manera maravillosa. Deleuze tiene un libro, no es un libro en realidad, titula En medio de Spinoza, un poco extenso. Digo que no es un libro en realidad porque es la transcripción de sus clases sobre Spinoza. Se han publicado muchas de las clases que dio Deleuze, que afortunadamente fueron grabadas por sus alumnos, le ponían un micro delante, una grabadora, y de esas grabaciones pues se han podido sacar varios libros, de los que una de las primeras conclusiones o consecuencias que sacan es, desde mi punto de vista, una enorme envidia por la gran capacidad profesoral de Deleuze, lo bien que daba las clases de Deleuze. Así como Foucault era un horror, porque con Foucault hicieron lo mismo, y Foucault era muy aburrido, muy interesante, pero muy aburrido. Deleuze era un gran maestro dando clase, explicaba muy bien. Y esto se ve, por ejemplo, en cómo explica esta cuestión de la libertad en Spinoza, ¿no? Y la explica poniendo como ejemplo la fuerza del mar y un sujeto que se mete al mar. ¿No? Dice, claro, no es lo mismo meterte al mar sabiendo nadar o sabiendo surfear que meterte al mar sin saber. ¿No? Si tú te metes a un mar embravecido y no sabes nadar o no sabes manejar una tabla de surf, vas a estar a merced de la fuerza del mar. El mar te va a llevar para un lado, para otro, y es muy probable que incluso puedas ahogarte, ¿no? por esa fuerza del mar. Ahora bien, si tú sabes nadar bien o si tú sabes utilizar una tabla de surf, vas a utilizar esas mismas olas en tu beneficio. Vas a utilizarlas pues para disfrutar, para pasártelo bien, para hacer el recorrido que tú quieres. Las fuerzas son las mismas, las causas son las mismas. En un caso hay desconocimiento de ellas y por lo tanto el sujeto no se puede componer con esas fuerzas, no se puede componer con esas fuerzas, está sometido a esa causalidad
y por lo tanto tiene que aceptar las consecuencias estrictas de esa causalidad. En el segundo caso, conocedor de esas causas, conocedor del funcionamiento del mecanismo del medio, es capaz de componerse con él y utilizarlo para sus propios intereses. Entonces, la libertad no es una libertad absoluta de aquel que decide hacer lo que le viene en gana, sino que la libertad es la de aquel que analiza perfectamente el contexto en el que se encuentra y a partir de ese contexto y de esas causas decide intervenir sobre ellas. Claro, es una concepción de la libertad un tanto peculiar, ¿no? Peculiar en el sentido que lo vincula con la necesidad, que es una concepción que no es determinista, que no es determinista, porque dadas las mismas causas no tienen por qué producirse los mismos efectos. Las mismas causas, el mar embravecido, van a producir efectos diferentes en sujetos diferentes en función de, dejadme que lo diga con Maquiavelo, la virtud del sujeto. La capacidad del sujeto para componerse con esas fuerzas, con esa realidad. Claro, aquí hay una concepción del sujeto en la que este es un efecto también, ¿no? de lo real. Y esta es la última cuestión que me gustaría mencionar. La concepción spinoziana del sujeto como un efecto, ¿no?, de todo aquello que le afecta, ¿no?, de todo aquello que le afecta, de las afecciones que moldean al sujeto. No estamos ante un sujeto constituido, cerrado, definido, sustancial, sino que es un sujeto que está en un proceso de construcción a partir de los afectos con los que se desempeña, con los que se encuentra en su contexto social, histórico y cultural. Una concepción del sujeto en la que este no es entendido únicamente desde la perspectiva de la racionalidad. Y eso también es tremendamente importante, porque hay una tendencia en la línea dominante del pensamiento a considerar el sujeto solamente desde esa perspectiva de la racionalidad, esa idea del ser humano como un ser racional. Y a partir de ahí la descalificación, pues, de los elementos no racionales del sujeto y su calificación como errores, como desviaciones, etcétera, etcétera. Spinoza, por el contrario, va a entender de manera muy pertinente, entiendo yo, que el sujeto no solamente es racionalidad, que entender que los sujetos somos exclusivamente racionalidades, alejarnos de lo real, que en los sujetos hay elementos racionales, sí, pero hay también elementos de carácter pasional, que las pasiones nos constituyen también como sujetos, y que hay que tener en cuenta esos elementos pasionales, lo veremos a continuación, a la hora de desarrollar una política, ¿no? La política no solamente se puede implementar desde lo racional, porque el sujeto no solamente está constituido por lo racional, el sujeto está constituido también por pasiones tristes, pasiones alegres. Y a partir de esa concepción plural del sujeto, de una concepción en la que se presta atención a esas diferentes dimensiones de la subjetividad, es como deberemos teorizar al sujeto y posteriormente también desempeñar una política. Lo voy a dejar aquí, porque nos falta la epistemología y la política, y esto lo dejaremos para mañana. Pero bueno, aquí tenemos las bases, la base ontológica, la base antropológica,
del pensamiento spinoziano sobre los que mañana acabaremos de construir el edificio de su teoría política. Y ahora ya, si tenéis alguna pregunta, pues os doy la palabra.